Lo vamos a grabar y después se los voy a subir a YouTube. Bien, nuestra clase de fundamentos de investigación, sí, iniciamos o reiniciamos con la palabra fundamento, que proviene del latín fundamentum, que se refiere a los cimientos en los que se apoya un edificio o construcción, y por extensión también lo que sirve de apoyo a cualquier otra cosa. Es lo que sería la palabra fundamento. Y la palabra investigar, por su parte, proviene del latín investigare, que se refiere a las diligencias que se realizan para descubrir algo. En el discurso académico científico, investigar significa planear y realizar actividades documentales, de campo o experimentales. Bien, la clase pasada hablamos de lo que era el hombre y de la relación hombre, ¿sí? Conocimiento y realidad. Eso estuvimos viendo en la clase anterior. En su uso habitual, dice la palabra hombre, identifica a los seres que pertenecen al género masculino. También se utiliza el concepto de varón para señalar al macho humano, desde un punto de vista biológico. Nosotros vimos por ahí otras dos definiciones de lo que era el hombre, uno desde el punto de vista de la religión y el otro desde el punto de vista de la naturaleza. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Aquí estamos complementando un poco más acerca de lo que vimos la vez anterior. Bien, voy a mover de aquí esto para que puedan ustedes verlo. Sí, y se acuerdan que hablamos de la realidad. Decíamos que la realidad, sí, era lo que podemos palpar, lo que podemos tocar. Sí, aquí la realidad, ¿verdad? Complementamos en la existencia verdadera y efectiva de las cosas, como un complemento a lo que dijimos la clase pasada. También hablamos del conocimiento, que es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. También es una facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, ¿sí?, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Hablamos también de que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto, el objeto y la sociedad. Por otro lado, el conocimiento científico está íntimamente relacionado con todo lo que existe en el universo. Entonces, nos quedamos, ¿verdad? En la clase pasada hablamos también ya de metodología. ¿Se acuerdan que también hablamos de lo que era métodos? Bien, pues nada más es un pequeño, ¿verdad?, repaso. Y aquí vemos que el método también es un conjunto de procedimientos lógicos. En el anterior dijimos que era un camino para poder llegar a un objetivo. Aquí estamos complementándolo, ¿verdad? Estamos diciendo que es un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. Y entramos a lo que sería, ¿verdad? Y nos quedamos. Vamos a entrar entonces a lo que es el método científico. Hablábamos de que el método científico es un conjunto de reglas, ¿sí?, o medios que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad o para que las demuestre el profesor. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? A nivel general son, primeramente, observar. Esta es una característica muy importante, ¿sí?, del investigador y de la investigación. Primero tenemos que observar y después de que ya observamos podemos ya describir. Desde ahí partimos y podemos predecir y finalmente podemos determinar las causas, ¿sí?, de lo que nosotros estamos investigando. Finalmente, ¿verdad?, como una conclusión podemos explicar, ¿sí?, el cómo, ¿verdad?, se presenta a lo mejor un objetivo de investigación o algo, ¿verdad?, que nosotros queramos en un momento determinado conocer un poco más. ¿Cuáles son las etapas de la investigación? Bueno, aquí volvemos a recalcar que iniciamos con la observación. Entonces, cualquier trabajo de investigación primero hay que observar, ¿sí? Entonces, esta es una parte muy importante que debemos de desarrollar. Para ello hay diferentes ejercicios de desarrollo que vamos a ir viendo ahorita más adelante a lo largo del curso, donde sí, vamos a ver, ¿verdad? Es bien importante, hay cosas que muchas veces vemos, pero no observamos. Y en ocasiones, ¿verdad?, hay personas que observan algunas cosas, pero no observan todo. Entonces debemos nosotros de tratar de descifrar todo lo que vemos, todo lo que observamos, ¿sí?, y buscarle el fondo, buscarle al más allá. No siempre nada más lo que observamos a primera vista es lo que es.
Atrás muchas veces hay cosas que no alcanzamos a ver o que no alcanzamos a distinguir. Eso mismo nos pasa muchas veces en los problemas de ingeniería. En ocasiones tenemos el problema, ¿sí? Y a veces no nos metemos, no nos profundizamos a él, de tal manera que a veces vemos resultados muy superficiales. Entonces, aquí es la parte importante. Debemos de tratar de ser más observadores en lo que nos rodea, en la forma en que se presentan los fenómenos. Tratar de ir más allá. En ocasiones vamos, por ejemplo, en un autobús, ¿sí? Y vamos mirando nada más por la ventanilla lo que está ahí cerquita de nosotros, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es no nada más vean lo que tienen ahí en la ventanilla cerquita, sino busquen el más allá, más lejos. Vean lo más lejano que puedan y verán que van a observar muchas cosas interesantes. Entonces, nuestra observación debe de ser así, no, ¿sí? Nada más observar lo que tenemos a la primera vista, no. Hay que analizar y hay que observar más allá, más lejos. Bien, generalmente, sí, iniciamos, ¿verdad?, con la observación, de lo cual sale un problema o planteo de un problema. Después recopilamos los datos, formulamos hipótesis, experimentamos y finalmente hacemos una conclusión que puede llegar a ser una teoría o ley. Aquí lo vemos un poquito más claro, ¿verdad? Empezamos con una pregunta, ¿sí? Hacemos la investigación. Dentro de esta investigación está esto que estoy aquí platicando, ¿sí? Para formalizar qué hipótesis. Aquí está la formulación de hipótesis. Esta hipótesis, hacemos la experimentación, ¿sí? Y podemos sacar un análisis y conclusión, pero a lo mejor es negativa. Muchas veces, si la hipótesis que nosotros aquí planteamos era falsa, pues podemos volver a regresar a la hipótesis original y volver a cambiar lo que sea necesario y después ya seguimos con esto. A lo mejor aquí ya en la segunda ocasión podemos llegar a concluir algo positivo. Entonces, así es la investigación. No son cosas, ¿verdad?, que vamos a tenerlas de inmediato como un resultado positivo. Bien, les voy a compartir, ¿verdad?, esto que también ya lo habíamos visto la clase anterior. Muy rápidamente hablábamos de lo que era la investigación. Nos dice que es un proceso empírico, sistemático y controlado que parte de los interrogantes planteados acerca de sucesos del mundo en general. Eso lo vimos la clase pasada, vimos cuáles eran sus funciones, ¿sí? Que era estudiar relaciones entre fenómenos o sucesos, que era describir los fenómenos clara y objetivamente, que era encontrar respuesta a interrogantes planteadas, que también nos permite sistematizar e incrementar el conocimiento e incrementar los conocimientos metodológicos. ¿Qué más vimos? ¿Cómo se clasifica la investigación? ¿Sí? Que dice que está de acuerdo a las fuentes y hablábamos de 3 tipos de investigación. Una, la investigación documental, la investigación de campo y la investigación experimental. Cada una de ellas se basa en diferentes, ¿sí?, fuentes. En la investigación documental tenemos fuentes como son la bibliografía, la hemerografía, la archivografía, la audiografía, la videografía, la iconografía y la disquetografía. Entonces, esas serían nuestras fuentes de tipo documental. Pero también tenemos investigación de campo cuyas fuentes son la observación, que volvemos a recalcar, la observación, las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios, etcétera. Es decir, también tenemos diferentes fuentes de las cuales podemos echar mano. Y finalmente, en cuanto a la observación, sí, en la investigación experimental, pues tenemos también nuestras fuentes en la observación y los experimentos. Bien, ¿cuáles son los conceptos básicos de la investigación? Pues primeramente, sí, hablábamos ya de la investigación documental, que estudia los documentos existentes sobre un tema determinado, y es también todo aquello que ha dejado como huella el ser humano. Es decir, ¿verdad? Todo lo que serían nuestras fuentes, ahí está y permanece en los archivos, ¿no? En las bibliotecas, en las hemerotecas. En la investigación de campo, ¿qué se estudia? Se estudia el fenómeno, tal como sucede sin ejercer control de ninguna índole. ¿Y qué es un fenómeno? Pues es cualquier evento o situación que ocurre en el medio. Y en la investigación experimental,
¿sí? Se estudian las relaciones entre variables manipulándolas bajo condiciones controladas. ¿Qué son las relaciones? Pues pueden ser causales o circulares. Bien, aquí vimos también algunos productos posibles a partir de la investigación y hablábamos que la investigación documental me va a llevar a mí como conclusión a realizar un reporte, un ensayo, una monografía, una tesina o una tesis. En la investigación de campo, pues puedo realizar un reporte o realizar una tesis. En la investigación experimental, voy a tener como resultado pues, un reporte o pudiera ser también una tesis. Entonces ya vemos los productos de las investigaciones que nosotros podemos realizar. Hablamos también, ¿sí? El cómo se debe de elegir un tema. Entonces, un tema que nosotros vamos a trabajarlo, por ejemplo, para investigar, ¿sí? Puede tener diferentes bases o diferentes lugares, ¿verdad? De arranque o de inicio. Podemos pensar, por ejemplo, en un tema que esté relacionado con nuestra actividad laboral. Por ejemplo, si yo quiero elegir un tema, pues a lo mejor porque soy un ingeniero civil, pues yo voy a buscar algo que esté relacionado con lo que yo hago, con lo que yo realizo en mi trabajo. Si a lo mejor está relacionado o quiero relacionarlo con mi vida cotidiana, bueno, pues pudiera yo pensar algo, ¿verdad? Que me pueda influir dentro de mi vida. A lo mejor yo aquí, ¿verdad? Como soy maestro, pues a lo mejor yo pensaría a lo mejor en hacer un trabajo de investigación relacionado, ¿sí? Con la escuela, relacionado con los estudiantes. Sería, ¿verdad? Un tema a lo mejor dentro de lo que sería mi vida cotidiana. También pudiera ser que ¿verdad? Tuviera yo, por ejemplo, conocimientos de otra índole, bueno, pues pudiera yo hacer también pensar en un tema que pudiera, sí, abarcar esos conocimientos que yo conozco de otra índole. También se puede basar en entrevistas a especialistas, ¿sí? En algunos libros, revistas o documentos, o en los planes de estudio y bibliografía básica de alguna carrera. Entonces, yo todo esto, ¿verdad? Me puede servir para hacer una elección de tema. Finalmente, ¿en qué va a terminar todo? O iniciar en ideas. Esas son ideas que yo puedo tener para finalmente delimitar un tema que a mí me pueda gustar. En nuestro caso, ¿sí? Aquí es importante que nosotros delimitemos un tema, ¿sí? Que esté relacionado con el área de la carrera de ingeniería civil, ¿sí? Seguramente, ¿verdad? Esta parte de aquí, pues se ve generalmente ya en taller de investigación 1. En nuestro caso, yo les voy a dar una serie de temas y ustedes van a escoger el tema que a ustedes más les agrade. Como nuestro grupo es pequeño, ¿sí? Entonces, el tema a desarrollar, pues aquí yo generalmente lo doy por equipo. En este caso somos 8 personas las que estamos dentro de esta materia. Entonces yo les voy a poner los temas y ustedes cada uno va a escoger el que mejor le parezca. Y cada uno de manera muy particular, ¿sí? Va a desarrollar su tema con lo que yo les solicite y ustedes finalmente lo van a presentar en una clase que tengamos ya casi para finales. Yo les voy a decir día, les voy a decir fechas y ustedes ya van a presentarlo para esa ocasión. Entonces, las últimas clases del mes de mayo, pues los vamos a dedicar principalmente a que ustedes presenten y desarrollen un tema que a ustedes les pueda gustar. Yo les voy a dar algunas ideas y ustedes ya escogerán el que ustedes consideren más importante. Bien, hay una parte también, o sea, no nada más se queda en el tema. Aquí la parte importante también es que hay que definir un título. ¿Cómo definimos el título? Bueno, aquí es una parte importante. Sí, dice aquí, ¿verdad? Que el título surge de la hipótesis, o sea, de lo que nosotros queremos resolver. Y se relacionan los conceptos o variables involucrados en ella. También se puede, ¿verdad?, tomar como título cuando hablamos de cierto nivel al que llega la investigación, ¿sí? O en la comprobación de alguna hipótesis, es decir, de algún trabajo que ya exista, a lo mejor lo podemos mejorar y nosotros tenemos los elementos para mejorarlo. Bueno, pues podemos también pensar, ¿sí? ¿En qué título pudiera yo desarrollar? Bien, aquí hay una parte importante, ¿sí? La definición del título que nosotros hagamos de un trabajo es muy importante ya que, primeramente, para ustedes como estudiantes, debe ser un título que sea atractivo para ustedes, algo que les guste, algo que a ustedes les pueda interesar,
No debe ser algo que no les guste o que no les interese, porque entonces no le van a echar las ganas. Debe ser algo que a mí me apasione en un momento determinado. Y ya con ello, pues entonces ya podré pensar en un título que pueda ser atrayente también. Por ejemplo, cuando ustedes van a una librería o a una biblioteca, ¿qué es lo primero que hacen, no? Pues primero van hacia el tema a lo mejor que a ustedes les interesa en un momento determinado revisar. Pero al paso muchas veces nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si voy en una librería y de repente me encuentro con un título que me atrae, ¿sí? Que es atractivo para mí, no necesariamente tiene que ser de mi carrera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y tomamos el libro y lo ojeamos para saber más o menos, ¿verdad? Si se trata de algo que a mí me gusta. Y si no, pues ya lo vuelvo a dejar el libro por ahí y sigo mirando los demás libros hasta que vuelvo a encontrar otro en el que me atraiga el título. Entonces, es la parte primera, ¿verdad? Es la parte atrayente de un trabajo de investigación, en el cual es importante, ¿verdad? Que yo me base en el título para saber si está dentro de los temas que a mí me interesan. Bien, entonces, ¿sí? ¿Para qué me va a servir entonces mi trabajo de investigación después de que ya le escogí el tema? Pues para delimitar el problema que yo quiero resolver o para delimitar, ¿verdad?, sobre el tema que yo quiero debatir. Este tema, ¿sí? Generalmente tienen una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿verdad? Para nosotros es ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué me va a dejar ese tema? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Sí? ¿O cuáles, verdad? ¿Cuáles son las cosas que yo necesito saber antes de entrar a este tema? ¿Quién, verdad? ¿Quién me impulsó a este tema? ¿Sí? ¿O quién, verdad? Va a estar conmigo para desarrollarlo. El cómo lo debo de desarrollar, en dónde, en qué parte, ¿sí? O en qué parte se va a desarrollar este tema. ¿Cuándo? ¿Sí? Generalmente, pues hablamos en tiempos presentes. Entonces, pudiera ser cuándo o en tiempos pasados. ¿Sí? Cuando yo en un momento determinado, ¿sí? Lo conocí y lo quise resolver. ¿Para qué? Pues para dejarlo, ¿verdad? Como algo que pudiera ser un apoyo para los estudiantes, por ejemplo, o para alguna persona en particular, o para una empresa, o para un grupo, ¿sí? ¿Y por qué lo quiero desarrollar? Pues porque a lo mejor, ¿sí? Me lo solicitaron o me lo pidieron. Entonces, hay muchas preguntas que debemos nosotros primero de contestar o tratar de contestar o preguntarnos y después tratar de resolver esas preguntas. Esto nos va a conllevar ¿a qué? A un problema de investigación. ¿Ok? Bien, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas interesantes aquí dentro de lo que nosotros podemos efectuar. Para delimitar cómo plantearse el tema, pues debemos saber que existen límites. ¿Sí? Que los temas deben ser concretos para que nos dé la posibilidad de profundizarnos. También lo podemos tomar como una forma, ¿sí?, de una pregunta específica. También debemos de ubicarlo en un tiempo y lugar determinados, ese tema. También debemos de involucrar las relaciones de los eventos, fenómenos, situaciones y variables que se nos pueden presentar en este tema que nosotros vamos a tener. Entonces, hay que delimitar todo lo que nosotros requerimos para poder desarrollar el tema correspondiente. Bien, ¿sí? Bien, esto que le estoy presentando se los voy a subir yo, ¿sí? Lo estoy grabando y lo voy a subir posteriormente. Entonces, para que no haya problema de que algo les faltó, ¿no? Bien, voy a entrar ahora sí al punto donde nos quedamos en nuestro apunte número 1 de la unidad 1, donde íbamos a ver lo que eran los fundamentos de investigación. ¿Qué tipos de investigación son los que nosotros podemos, ¿sí?, tener? Y finalmente llegar a lo que sería primeramente a nuestro método científico, que es el que nos va a interesar. Bien, este método científico que nosotros tenemos, ¿sí? Primeramente, Hace hablamos rato de este que pollo. va a ser, perdón. Yo dije pollo. No, yo me acuerdo, era clarito. A ver, alguien está preguntando Micrófono, por ahí. compañero. Le voy a pedir, si no, que apague su micrófono, por favor. Compañero Alfonso Gutiérrez. Alfonso, gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver todo lo que sería el método científico.
El método científico es neutral, nos dice, a un tema presentado. Y puede ser dividido en un proceso de 14 etapas o pasos bien descritos, que se conoce con el método científico de 14 etapas o de 14 pasos, o un MC-14, o en inglés SM-14. Entonces, aquí, este es un método, ¿sí?, que nos está proponiendo a nosotros directamente el tema, la unidad, pero existen otros métodos. El método científico no es único, ¿sí? Hay otros métodos también para poder realizar una investigación. Les puedo, por ejemplo, yo decir que hay un método que se llama el método GLAFI, también desarrollado aquí en México por ingenieros, ¿sí?, de la universidad de aquí, de una universidad del norte de la República, en Zacatecas. Bien, bueno, aquí nos están dando un método para que si nosotros lo queremos desarrollar de esa manera, pues es un método por etapas. Dice que cada una de las etapas se puede dividir en 11 etapas principales y 3 ingredientes de apoyo extra, que serían los 11 más los 3 nos dan 14. Las etapas principales se agrupan en secciones o partes según los objetivos que deben de alcanzarse en cada una de ellas. Es decir, en la práctica, en el hacer uso de las etapas, ¿sí?, de las etapas habrá vueltas hacia atrás, es decir, podemos regresarnos a través de saltos, ¿sí?, comienzos falsos que a lo mejor estemos dando, ciclos, subproblemas y otras divergencias al seguimiento lineal presentado en función de la complejidad del problema de que se trate. Entonces, en esto se puede basar, ¿verdad?, un método para realizar una investigación. ¿Cuáles son las etapas principales que habla este método, SM14? Bueno, pues tenemos nosotros primero la sección primera, la observación. Como ustedes pueden ver, es un punto muy importante para el investigador, iniciar siempre con una observación. En su etapa 1 es una observación primero curiosa. En su etapa 2, ¿sí?, es cuando ya nos empezamos a preguntar, ¿existe algún problema, verdad, en esto que estoy observando? En la etapa número 3 ya se pueden empezar a manejar objetivos y planificación de esa investigación que nosotros queremos realizar. Como etapa número 4, entramos ya a la búsqueda de información, ¿sí?, a la misma exploración y recopilación de pruebas que me puedan servir. Esa sería la sección número 1. En la sección número 2, ya entraríamos prácticamente dentro del tema, ¿sí?, de una manera inductiva o generalizada, donde en la etapa número 5 se va a generar, ¿sí?, la creatividad y alternativas lógicas para desarrollar el tema. En la etapa número 6 vamos a evaluar las pruebas que hayamos obtenido. En una sección 3 ya formulamos una hipótesis, la cual, ¿verdad?, dice, realiza la predicción de resultados de nuevas observaciones. Es decir, vamos a tratar de caer en la falacia del francotirador. ¿Ok? Entramos a la etapa número 7, que sería la realización ya de la hipótesis, es ya la formulación de la misma y, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, conjeturas y suposiciones de alguna manera dentro de esta hipótesis. En la sección número 4, ¿sí?, ya se va a tratar de probar si esta hipótesis es real o no es real a través de una experimentación. En la etapa número 8, la experimentación, ¿sí?, la prueba y el cuestionamiento de la hipótesis, pues aquí es donde nosotros lo vamos a realizar. En una sección 5, estaríamos hablando de un análisis y conclusiones, que para nosotros sería una etapa número 9, que sería ya realizar las conclusiones de la experimentación y de la hipótesis que tenía yo anteriormente. En la etapa número 10 va a haber una prórroga o dilación de las afirmaciones o juicios de valor. Aquí vamos a hacer el enjuiciamiento, ¿sí?, de todas estas conclusiones y ver si son afirmativas o son negativas. Entonces, si son negativas, podemos regresarnos otra vez para atrás a la hipótesis. Si son afirmativas, bueno, pues ya podemos, ¿sí?, hacer una conclusión o dar una respuesta ya final. Bien, eso nos puede llevar a una tesis o una teoría científica. En esa etapa 11 se puede desarrollar esa teoría y enviar, ¿verdad?, a otros maestros o a otros investigadores que nos revisen a ver si a lo mejor estoy bien o estoy mal, que me den sus comentarios y en base a ellos pues ya puedo
pasar a la siguiente, ¿verdad? A la siguiente etapa, que serían los siguientes de apoyo de todos esos investigadores. Y como etapa número 12, bueno, pues entonces ya puedo crear métodos creativos, lógicos y no lógicos, o técnicos. En la etapa número 13, sí, analizo los objetivos del método científico. Y finalmente, en la etapa 14, realizo, ¿verdad? Y veo, a ver, qué aptitudes y habilidades de conocimiento son las que yo estoy aplicando, estoy entregando en un momento determinado. Entonces, la investigación es considerada una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y también y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Como ustedes pueden ver, pues eso es lo que donde nos conlleva una investigación, ¿sí? A crear, ¿verdad? Obtener nuevos conocimientos, a aplicar, ¿sí? Lo que ya investigué, a darle solución a problemas, que esa es una de las características de los ingenieros. ¿Sí? A eso venimos dentro de la ingeniería civil, a resolver problemas. Todo en nuestra vida profesional va a ser solucionar problemas de diferente índole. O finalmente, ¿verdad? También puede ser, si no me dedico a la construcción, pues a lo mejor me dedico a lo que sería la investigación y pudiera yo en un momento determinado también llegar a conclusiones y, ¿verdad? Definir interrogantes de carácter científico. Entonces, como ustedes pueden ver, pues la investigación me ayuda para muchas cosas y a muchas veces sí que queremos conocer. Bien, la investigación científica es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación del método científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. De igual modo, la investigación tecnológica emplea el conocimiento científico para el desarrollo de tecnologías blandas o duras, así como la investigación cultural, cuyo objeto de estudio es la cultura. Además, existe a su vez la investigación técnico-policial y la investigación detectivesca y policial e investigaciones de tipo educativo. Como ustedes pueden ver, pues hay muchas investigaciones y que están apegados a la ciencia o a la tecnología. Entonces, la investigación, pues vamos a tener diferentes tipos de investigación, ¿sí? Como lo marca aquí, tengo investigaciones según el objeto de estudio, pues investigaciones básicas, que también llamamos investigación pura, ¿sí? También es la llamada investigación fundamental o investigación pura. Busca acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de teorías basadas en principios y leyes. Esta sería una investigación de tipo puro, pero está también la investigación aplicada. Esta investigación, dice, es la utilización de conocimientos en la práctica. Ya la vamos a aplicar, la vamos a llevar a la práctica. Aquí se queda en pura teoría, ¿sí? Que se basa en principios y leyes. Aquí ya no, aquí ya la vamos a aplicar. Dice, para aplicarlos en la mayoría de los casos en provecho de la sociedad. Un ejemplo son los protocolos de investigación clínica. Ese es un ejemplo. Tenemos también investigaciones analíticas, ¿sí? Que puede estar dentro de la aplicada o puede estar dentro de la teórica o pura. Y investigaciones de campo, como decíamos hace un rato. Bien, la investigación analítica es un procedimiento más complejo que la investigación descriptiva y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control. Además, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o invalidar. Entonces, tenemos también investigación de campo. Quiero ver quién me ayuda, por favor, a leerlo porque ya me cansé. Le voy a pedir a Cortés Hernández si me hace favor de ayudarme. No está, ¿verdad? López, Sí, López, estoy aquí. ¿sí estás, Cortés? Adelante. Sí, Para ponerte es en una ahí. investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El Ok. investigador trabaja en el ambiente natural ¿Sí? y A las ver. fuentes consultadas. Se perdió tu voz. Ya. Y las fuentes consultadas, Sí. de las que se obtendrán los datos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre Ok. varias sociologías, psicologías Psicológicas y educativas.
Ok, se perdió, ¿verdad? Al final se nos perdió por ahí algo de las voces, pero tus compañeros van siguiendo más o menos la lectura. Bien, esa sería, ¿verdad?, otra investigación de campo que nosotros pudiéramos tener. Estos tipos de investigación también tienen ciertas características, por lo cual le voy a pedir, ¿verdad?, a otro compañero, a ver si está por ahí López Jairo, que me ayude con las características de la investigación, todo lo que está aquí en azul. Ok, características de investigación. Objetividad. Existe fuera de presencia o interés del investigador. Precisión. Permite identificar claramente lo que quiere decir. Verificación. Capaz de ser comparado con otras investigaciones. Razonada. Lógica, deducida o inducida. Muy bien. Restricciones. Precisión de las limitaciones de la investigación y sus resultados. Conclusiones de estadísticas y probabilidades, si fuera el caso. Ok, perfecto. Esas serían características de la investigación. Entonces, no se nos vaya a olvidar, ¿verdad?, que primeramente es objetiva, ¿sí? Que es precisa, que se puede verificar, ¿sí? Y que todo parte de un razonamiento lógico. Aparte, pues tiene también sus restricciones, como todo tipo de investigación. Bien, a ver quién me ayuda con las características de un investigador. Por favor, le voy a pedir a Díaz Vadillo, si está, por favor, si me ayuda con ella. ¿No está Díaz Vadillo? Sí, vocación científica es una actitud especial del intelecto ante los efectos que no se limita a su conocimiento y explicaciones, sin que inquiere las causas y con ello en los factores que pueden modificarlos. Modificarlos no puede satisfacer con trabajos dispersos, es algo íntimo, inserto en nuestro propio instinto, que se traduce en penetración, continuidad, esfuerzo regular interrumpido por el conocimiento de la verdad. Bien, esta primera es una característica de las personas como investigador, pero yo sí quiero, ¿verdad?, recalcar que no es una nada más del investigador, sino es de nosotros como personas. Debemos de tener, sí, primeramente ustedes para poder entrar al área de ingeniería civil, pues tú tienen que tener una vocación, ¿sí? Esa vocación está encaminada ¿a qué? Sí, a ese intelecto, ¿verdad? O a eso que nosotros queremos conocer, al conocimiento. Y también ese conocimiento que vamos adquiriendo, ¿cómo lo podemos nosotros ir aplicando? Entonces, esta parte es interesante porque no nada más es característica de un investigador, es característica también de nosotros, ¿sí? Como seres humanos que somos, ¿sí? Debemos de buscar siempre, ¿verdad?, esa vocación. Ustedes, por ejemplo, pues los que están estudiando ahorita ingeniería, pues llevan esa vocación. ¿Por qué? Porque algo les gustó y algo, ¿verdad?, que nosotros que primeramente le damos un valor, ¿sí? Y que algo que queremos conocer para que al rato, ¿verdad?, se va a traducir en trabajo y hacer trabajos de tipo satisfactorio, que quede, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, parte de nuestra huella. ¿Qué otras cosas debe de tener este investigador? Pues también hay que meterlo, les digo, métalo como si fuera también ustedes mismos, no nada más el investigador, sino también ustedes las cosas que deben desarrollar, si es que no las tienen. ¿Qué otra parte es? Por favor, si me ayuda, ¿sí? Escorza Licona, no sé si está. ¿No entró Escorza Licona? Creo que no. Gutiérrez Ortiz, por favor, si me ayudas con la creatividad, con todo lo que es creatividad. Y profe, creatividad, facultad intelectual de las personas para proponer nuevas vías de solución para el avance del conocimiento, que no utiliza solamente el razonamiento lógico en la búsqueda de la solución al problema planteado. Hay personas más aptas para ello que otras. Sí, esta es parte de verdad. Como les decía, no todos tenemos las mismas aptitudes. Entonces, también aquí podemos desarrollar esa aptitud. Si no la tenemos, la podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, si se fijan también la creatividad debe de estar dentro de cada uno de nosotros, porque eso nos va a llevar, ¿sí?, al avance del conocimiento. Y nosotros vamos iniciando. Entonces, si yo quiero avanzar dentro de mi profesión, tengo que, ¿sí?, ser creativo también en las cosas que yo hago. Entonces, esto también yo lo puedo desarrollar a lo largo de mi carrera, ¿sí?
buscar que yo sea más creativo en lo que yo hago, ¿no? Me acuerdo que anteriormente decía, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero? Pues decía, bueno, es que los arquitectos hacen cosas muy bonitas, ¿sí? Y andan buscando, andan creando cosas bonitas para que le guste a la gente, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿sí? Estético. Y decían, y los ingenieros, pues no, ellos siempre hacen, ¿verdad? Casas muy cuadradas, ¿sí? Llenas de ventanas nada más. Parecen, de verdad, cajas de zapatos. Entonces, pues sí, efectivamente, a lo mejor, ¿verdad? A veces nos falta a nosotros esa creatividad. La creatividad, por ejemplo, que tienen los arquitectos, ¿sí? De crear cosas novedosas, algo, ¿verdad? Que a veces, pues no lo tenemos a nosotros como una parte del desarrollo que tenemos. Nos hace falta, ¿verdad? Esa actitud. Entonces, debemos de tratar de desarrollarla. ¿Cómo? Pues muchas veces, ¿verdad? A lo mejor metiéndonos a alguna, ¿verdad? Empresa donde hay arquitectos, pues a lo mejor a través de ellos nosotros también podemos desarrollar nuestra creatividad. O personas, ¿verdad? Que sean creativas. Entonces, si me acerco a ellos, ¿sí? Pues a lo mejor puedo aprender muchas cosas de los que ellos tienen, ¿no? Entonces, así se me tiene que ir fomentando mi creatividad. Entrar a cursos a lo mejor, ¿verdad? Donde yo pueda, ¿sí? Hacer crecer mi creatividad que yo tengo. Entonces, vamos a cambiar, ¿verdad? De alguna manera también el concepto que tiene mucha gente, que no somos creativos como ingenieros, sino más bien somos técnicos, ¿verdad? Para calcular solamente. No, vamos a tratar siempre la forma de ir, ¿sí? Desarrollando algunas aptitudes que no tenemos. Bien, algunas aptitudes creativas. ¿Quién me ayuda, por favor? Si está por ahí, ¿sí? Salazar Gutiérrez. Si me ayuda a leer lo que son las aptitudes creativas. ¿No está, Salazar? ¿Ya se salió? A ver, no lo escucho, no lo veo. Se me hace que ya se nos desapareció. ¿Está Hernández Hinojosa? ¿Sí entró Hernández Hinojosa? Claro, profe. Sí, adelante Hernández, y me ayudas entonces con las aptitudes creativas. Sí, aptitudes creativas. Sentir un problema que requiere una solución, ver el problema aunque otros no lo vean. Fluencia elevada de ideas en un corto periodo de tiempo. Tormenta de ideas y posterior análisis. Flexibilidad mental, mente abierta. Originalidad, Originalidad. originalidad de Ajá, ideas, sí. algunas veces en desorden. Capacidad de análisis, divide y vencerás. Capacidad de síntesis, obtener relaciones a partir de datos aparentemente inconexos. Habilidad para redefinir los problemas. Sí, como ustedes pueden ver, estas son aptitudes creativas que nosotros tenemos que desarrollar si es que no las tenemos, tratar de ir desarrollando cada una de ellas, ¿sí? Miren, por ejemplo, hay gente muy apta para resolver problemas, pero hay otros que, ¿verdad? No tienen esa aptitud y se les dificulta. Por eso entonces es importante, ¿verdad? Tratar de ir nosotros, ¿sí? De alguna manera desarrollándonos en ese sentido. Por eso dice aquí, miren, ver el problema, aunque otros no lo vean. Hay gente muy apta y que rápidamente ve los problemas que se presentan y ya de inmediato está buscando soluciones. Bueno, esta es una de las partes más interesantes que nosotros debemos de desarrollar, porque venimos a la carrera de ingeniería civil y ahí todo lo que hagamos nosotros es tratar de resolver problemas. Bien, sí, ¿de dónde, verdad, van a salir todo ese desarrollo? Pues también de ideas que nosotros tenemos que ir pensando y razonando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? De una flexibilidad mental. Hay gente, ¿verdad?, de mente muy abierta, pero ahí ya vemos otros que somos de mente muy cerrada. Entonces, tratar también de ir desarrollando esa flexibilidad mental en nosotros. También aquellos que tienen mucha originalidad en cuanto, ¿verdad?, a las cosas que tienen a su manera, ¿no? En una construcción, de repente, no falta, ¿verdad?, una buena idea, una idea original que se pueda presentar. Bueno, pues todo eso lo tenemos nosotros que desarrollar la capacidad de análisis de cualquier cosa que se nos presente, de la capacidad también de sintetizar, ¿sí?, las cosas que nosotros en ocasiones tenemos que hacer a lo mejor algún documento
y nos lo piden y sabes que hace una síntesis, ¿sí? De todo lo que ocurrió o de todo lo que se está realizando, ¿sí? Y también esta, ¿verdad? Esta es una parte muy importante para los ingenieros, ¿sí? Habilidad para redefinir los problemas que se presentan, cómo los puedo también buscarle otro tipo de soluciones. Yo lo que sí les puedo decir es que cualquier problema que se te presente en la vida, todos tienen solución, todos. Algunos tienen, ¿verdad? Muchas soluciones. Algunos otros, ¿verdad? Tienen a lo mejor nada más, ¿verdad? Una limitada solución a ese problema. Pero todo problema que se nos presente en la vida, ¿sí? Dentro del área de lo que es la cuestión técnica y a lo mejor también la cuestión personal, ¿sí? Todo tiene solución. Así que no se preocupen, muchas veces nos preocupamos de más porque no vemos la solución a un problema, ¿no? Siempre hay una solución y de repente aparece la solución en el momento más inesperado para nosotros. Entonces sí tenemos que estar muy abiertos, tenemos que tener una mente abierta, ¿sí? Para poder nosotros desarrollar todo lo demás que se debe desarrollar como aptitud. Bien, tenemos también algunos otros aspectos que son, ¿verdad? De aspectos lógicos que nos permiten, ¿verdad? Nosotros compilar de los hechos, obtener conclusiones relativas al significado del material obtenido y juzgar la validez de esas conclusiones. Aquí ya entra la parte lógica. ¿Y qué es lo que comprende esta parte lógica? Pues primeramente la observación, después la reflexión, después memorización, el razonamiento y finalmente aplicar un juicio crítico a todo lo que yo voy a realizar. En la reflexión, pues es analizar lo que ya se observó. En la memorización es almacenamos lo que hemos aprendido en nuestra mente y suele ser de algo de verdad y más principalmente cuando suele ser de nuestro interés. En el razonamiento, ¿sí? Pues vamos a tener argumentos y se va, ¿verdad?, a tener una forma coherente del razonamiento que nosotros vamos a realizar. Entonces, esto es una parte muy importante, ¿sí? El razonar, ¿sí? Previamente, ¿verdad?, a que podamos llegar nosotros a la solución. Con ella con el razonamiento vamos a llegar a esa solución. Y finalmente, un juicio crítico, es decir, ver si lo que llegamos es verdadero o es falso. Entonces, hay que meter una actitud de tipo crítico aquí. Ya entra también la parte crítica, ¿sí? O la parte juiciosa que nosotros debemos de tener en algún resultado. Entonces, como ustedes pueden ver, pues todo esto es parte, ¿verdad?, de nosotros como seres humanos que debemos de tener. Hay otras partes muy importantes que debe tener el investigador y también nosotros, ¿sí? Es la ética. Esta parte es muy importante. La ética, ¿sí? Es una materia, incluso creo que les dan a ustedes desde el primer semestre. ¿Por qué? Porque es una materia importante. La ética se ha perdido, desafortunadamente, en muchas carreras, ¿sí? En muchos trabajos. Entonces, debemos de volver otra vez a regresar, ¿verdad?, a tratar de tener esa ética dentro de nuestro desarrollo profesional. ¿Sí? Esa ética, primeramente, nos va a salvar de muchos problemas. Eso sí se los puedo decir. Porque, ¿sí? Si no tenemos ética, no podemos ser honestos. No podemos saber admitir nuestros errores. No podemos ser leales. Si no somos éticos, no podemos tener lealtad. Si no somos éticos, ¿sí?, no vamos a tener humildad. Entonces, esta parte son muy importantes, ¿sí? El aspecto ético es un aspecto ético y si es moral, pues ya está metiéndose lo que es la parte ética con la religión. La religión nos marca la moral. La ética, ¿sí?, nos marca a nosotros, ¿sí?, el cómo debemos de comportarnos bajo, ¿sí?, determinadas circunstancias. Yo lo que les puedo decir, si ustedes tienen estos aspectos éticos, pues van, ¿sí?, a ser vencedores, ¿sí? Siempre van a actuar como personas, ¿sí?, que están bien preparadas, que van a saber respetar a los demás, a los demás personas, y que de alguna manera también les va a ustedes ayudar para no cometer actos que en un momento determinado después se vayan a arrepentir. ¿Sí? También tiene otras cualidades. Nosotros como investigadores,
como personas humanas, también debemos de tener estas otras cualidades que muchas veces, ¿verdad? No las tenemos, pero las podemos desarrollar y adquirir. Como por ejemplo ser ordenados, ¿sí? Conocer otros idiomas y principalmente en esta temporada, en esta época ya, en la cual, ¿sí? Está la globalización, están, ¿verdad? Todos esos decretos que a veces, ¿verdad? Nos hace trabajar conjuntamente con otros países. Entonces, es importante conocer otros idiomas, tratar de prepararnos para que podamos ser competitivos, no nada más en México, sino que podamos ser competitivos a nivel mundial, en otros lugares. Esto es lo que nos va a conllevar a nosotros. Entonces, es importante que esta también ustedes las vayan desarrollando a lo largo de la carrera para que ustedes al final de la carrera, pues tengan, ¿verdad? Conocimientos, por ejemplo, de los idiomas y más fácilmente van a encontrar trabajo con empresas internacionales. Entonces, hay que tomar estas cualidades. ¿Qué otra cosa? ¿Verdad? Pues conocer las técnicas de la documentación. No siempre vamos a ser nada más ingenieros. A veces nos tenemos que meter también en el área administrativa, conocer, sí, los documentos, lo que es un contrato, sí, que nosotros tenemos muchas veces que elaborar, conocer las leyes de nuestro, ¿verdad? Que tenemos en cada una de las actividades que nosotros vamos a desarrollar, la normatividad, las especificaciones. Entonces necesitamos conocer, sí, todo lo que son documentación también que vamos a requerir, sí, cuando voy a hacer una gestión, por ejemplo, de una edificación, yo quiero iniciar una edificación, pues tengo que hacer primero gestiones de permisos, tengo que hacer gestiones ante diferentes autoridades, ¿sí? Del suelo, del desarrollo urbano, ¿sí? De impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, necesito conocer todas esas técnicas de documentación que voy a requerir yo a lo largo de mi carrera. También una parte importante es la comunicación. La comunicación que yo debo de tener con mis colegas, es decir, con otros ingenieros, con mis subalternos, los que voy a tener a lo mejor en alguna obra, ¿sí? Con mis jefes que están arriba de mí y que ellos de alguna manera yo debo tener una comunicación muy clara para que se pueda realizar lo que ellos quieren. Y no nada más de la comunicación con, sí, de subalternos, pues hablamos también de nuestros oficiales, de nuestros peones, de nuestros operadores de máquinas, etcétera. Es decir, yo debo tener una buena comunicación con todos. Un ingeniero que sabe comunicarse con toda la gente que le rodea, ¿sí? Pues es un ingeniero que va a ser bien recibido en todos lados. Entonces, si somos muy callados, si no sabemos cómo comunicarnos, pues aquí es nuestro momento, ¿sí? Es el momento de desarrollarnos para poder, ¿sí? Tener un mejor desarrollo de comunicación en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Como ustedes pueden ver, son cosas muy interesantes que que nos están abriendo los ojos a lo mejor de algunas cosas que no nos habíamos fijado. Entonces, están ustedes en muy buena etapa, en la etapa inicial, en la cual si ustedes, ¿verdad?, van tomando esto como una base para que ustedes puedan desarrollarse, yo les voy a asegurar que al final de la carrera ya ustedes habrán desarrollado muchas cosas que no traen y que finalmente les va a ayudar a ustedes dentro de su vida profesional. Entonces, sí es importante que ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? Que se los vayan grabando, cosas que ustedes deben de ir realizando. Esa es la finalidad que conlleva esta materia. Irnos compenetrando hacia, ¿verdad?, lo que sería nuestra profesión. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran ustedes hacer con respecto a esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O todo está claro? ¿Alguien que responda por lo menos? Ninguna ingeniero. No, creo que no. Ok, perfecto. Miren, me voy a regresar tantito, ¿sí? A ver si ya tengo por aquí. No lo veo. Bueno, voy a abrir otro archivo y se los voy a compartir. Déjenme ver, me voy a regresar, voy a detener ok. Y voy a buscarlo porque por aquí lo debo de tener. No. A ver, se me perdió por aquí. Ok, caray, no me deja. Ok, ya. Oh.
No me deja esta cosa moverme. Ok, ya está. Ya se los voy a compartir. Ahora sí. Ahora ya se me perdió la otra. Aquí está abajo. Ok. Otra vez ya se me volvió a perder. ¿Dónde quedó? Caray, ya lo tenía aquí. Ok. A ver, no me permite, no me deja todavía. ¿Por qué? Yo creo que tengo muchos documentos abiertos. Voy a empezar a cerrar documentos primero, porque creo que hay muchos documentos abiertos, por eso no me permite compartirles lo que yo quiero. A ver. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este otro. Ya se ve, Inge. ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Ya. Sí, es que no se veía. Ahora permítanme, sí, compartirles también el sonido para que ustedes lo puedan escuchar. Ahora sí ya. Bien. Es un trabajo de algunos compañeros de otro tecnológico para que ustedes lo puedan ver con más facilidad. La investigación pura o básica persigue el objetivo de conseguir conocimientos por el simple hecho de querer conocer más. Sus resultados no aportan beneficios inmediatos a determinadas problemáticas, aunque a veces sí ayudan a resolver cuestiones que el investigador o algunas instituciones se realizan. Promueve por ello formas innovadoras de pensar y el interés en el desarrollo de más investigaciones en diferentes áreas de la ciencia. Por otro lado, la investigación aplicada busca resolver algún problema específico, analizando las causas y las posibles soluciones del mismo, experimentando para ello. Los conocimientos obtenidos durante la investigación sirven para la resolución de una situación específica o para el análisis de la situación particular que se investigaba. Muy pocas veces, el resultado de dicha investigación tiene repercusión en otras áreas. Un ejemplo de la investigación pura es cuando se postula la relación que existe entre la edad avanzada y el mal de Alzheimer. Un ejemplo para la investigación aplicada es el por qué se realizan llamadas a larga distancia y qué es lo que influye a realizarlas. La investigación cuantitativa es aquella que analiza elementos que pueden ser medidos o contados. La investigación cualitativa es una investigación empleada en diversas disciplinas académicas que influye en una investigación que busca respuestas a preguntas, hace un conjunto predefinido de forma sistemática, reúne pruebas y genera resultados. Se debe usar la investigación cuantitativa y cualitativa, ya que proporcionan perspectivas diferentes y con frecuencia se complementan entre sí. Es esencial asegurarse del método que mejor se adapte a sus objetivos de investigación. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La influencia de un programa de valores para mejorar la autoestima en niños de población vulnerable de zonas de desplazamiento es un ejemplo de investigación cualitativa. Los estudiantes de colegios públicos de los pueblos en la actualidad no utilizan las distintas herramientas que se requieren para complementar un buen estudio. Es un ejemplo de investigación cuantitativa. La investigación experimental es aquella que se lleva a cabo sin manipular deliberadamente variables, es decir, solo observar fenómenos tal cuales se dan en su contexto natural para después analizarlos.
El investigador no tiene control sobre las variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron. En cambio, la investigación cuasi experimental hace que el investigador pueda controlar cuando se toman las mediciones y en quién se toma. El investigador no tiene control sobre los programas de tratamiento y también es incapaz de exponer el tratamiento o las unidades que prueba en forma aleatoria. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, condiciones controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento. Hablando de los ejemplos, la no experimental es cuando el investigador acude a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol. Encontraría personas que han bebido cantidades elevadas, medias y bajas de alcohol, así como quienes no han consumido nada. Medirá las cantidades de sus reflejos, llevará a cabo sus comparaciones y establecerá el efecto del consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. A diferencia del experimental, un ejemplo sería cuando un psicólogo desea estudiar la realización de una tarea bioespacial en función del tamaño de los estímulos del test. Se utilizan dos grupos de sujetos, un grupo en la tarea con estímulos grandes y uno al que se le pasa el test con estímulos pequeños. En el estudio hay una variable independiente, el tamaño de los estímulos, que solo puede ser grande o pequeño. Otro ejemplo cuando hablamos de cuasi experimental es cuando se utiliza el diseño de series temporales múltiples para examinar el efecto de acumulación de aumento de publicidad. Un grupo de muestras analizó 76 semanas. Las últimas 24 semanas se les mostró el doble de publicidad. Los resultados indicaron que el efecto de acumulación de publicidad fue inmediato con una duración de ciclo de compra. La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados. También se pueden utilizar datos secundarios a partir de los cuales se construye el marco teórico. La investigación de campo puede realizarse a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. Esta también puede ser extensiva, cuando se realicen muestras o poblaciones enteras, e intensiva, cuando se concentra en casos particulares, sin la posibilidad de generar los resultados. Un ejemplo de ello podría ser la relación que existe entre el clima organizacional y el grado de aceptación que tiene el personal directivo de los planteles escolares. La información se recolectaría mediante entrevistas y cuestionarios al personal escolar. En pocas palabras, la investigación de campo es aquella que necesita de la recolección de datos para obtener los resultados que se buscan. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Un instrumento es algo palpable, el cual se emplea para medir o registrar, a diferencia de una técnica, lo cual se basa en pasos para recaudar datos. Un buen ejemplo es un procedimiento para hacer algo. Las fuentes de recolección de información son de dos tipos, las secundarias y las primarias. Las fuentes primarias son todas aquellas en las cuales la información se obtiene de manera directa, es decir, donde se origina la información o cuando se observa directamente los hechos. Las fuentes secundarias son todas aquellas que se dedican a brindar información sobre el tema a investigar, mas no son las fuentes originales. Un buen ejemplo de estas son los libros, periódicos, revistas, documentales, etc. La observación. La observación es el método que permite obtener datos cualitativos como cuantitativos, el cual se basa en el registro visual de una situación real. La observación participantes, en la cual el investigador es parte de la investigación a observar sin perder la visión objetiva. La observación no participante, a diferencia de la participante, se basa en el que el investigador no forme parte del tema a investigar, solamente dedicándose a observar. La encuesta, técnica en la cual se recopila información de recursos o muestras para detener datos en promedio de una situación particular. La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Análisis de contenido. Este método se basa para analizar el contenido mediáticos, con aplicaciones tan concretas como cuantificar el número y el tipo de anuncios publicitarios emitidos en un medio audiovisual publicado en el periódico. Test estandarizado y no estandarizado. El test estandarizado es una herramienta empleada por diversas áreas de estudio. Esta estandarización permite que los resultados sean útiles para la toma de decisiones. Grupos focales y grupos de difusión. En la participación de un número de personas que elaboran un tema o hecho social que son objeto de la investigación desde un punto de vista más interpersonal. Experimento, procedimiento que sirve para comparar o verificar hipótesis, técnicas proyectivas, conjunto de instrumentos que sirven para ver aspectos de la conducta, son multidimensionales. Pruebas estadísticas, análisis de datos medidos, se compara con una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad de tipo normal. Bien, jóvenes. Aquí concluiríamos el día de hoy la clase. No sé si hay alguna pregunta.
algo que ustedes quieran que les haya quedado no muy claro. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto. De mi parte creo que, A ver, que no. por ahí alguien prendió su micrófono. Ah, no, perdón, es aquí de la misma, deje ver si la puedo eliminar, permítanme. Ingeniero. Que se metió en otra cosa. Permítanme. Ok. Bien, les decía, no sé si hay alguna pregunta por ahí o algún comentario que ustedes quieran realizar. ¿No? Bien, pues. Yo creo que de mi parte no. Ok, perfecto. Si no hay ningún comentario más o alguna pregunta, pues con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo por ahí la próxima semana. Nada más lo que sí les quiero comentar es que, ¿verdad? Se metan a la plataforma, vean, ¿verdad?, los pendientes que vamos teniendo y traten de ir avanzando en sus tareas para que, sí, no se vayan a quedar por ahí rezagados. Entonces sí les pido de favor que entren en la plataforma, vean qué es las cosas que tienen que ir realizando. Esto se está grabando ahorita en este momento